En principios de año se había dado el fallo de La Haya por el tema de Bosnia y asumía Mujica, y bueno, asume Mujica y ya que está acá el compañero Sabán, tengo que decir que en buena medida fueron los uruguayos residentes en Buenos Aires los que arrancaron con eso, con el encuentro de los pueblos, vigencia del artiguismo, organizando conferencias. Una de ellas me invitaron a mí, ya que de hecho enganchado, porque después de dar una me llevaban para otra y otra y otra y otra, y estaba viajando de abajo para allá. Y tal vez por eso fue que Eduardo dijo, y este tipo que está sonando tanto, vamos a ir a visitar. Joaquín Campana. Ahí está, Joaquín Campana era una... También tengo que mencionar, porque digamos esto no empezó en el 2010, obviamente, había arrancado antes, allá por... prácticamente con el bicentenario de la invasión inglesa, que se hizo algo acá, se hizo algo también allá en Montevideo, y en mi pueblo, San Carlos, donde se dio una de las pocas batallas que le ganamos a los ingleses en San Carlos, y de ahí tal vez me viene todo de la formación infantil de ver eso. Bueno, entonces los amigos uruguayos acá residentes arrancaron con el tema artiguista, y al poco tiempo estaba también Ernesto Jaureche organizando el programa de reivindicación de Artigas, que después con la gente que se nucleó en torno a eso surge el IDEARTE y el Dorrego también. Son como dos ramas del mismo árbol, ¿no? Y bueno, y uno caminando de un lado para el otro y tratando de generar esos códigos comunes, un gran armador. Entonces todo este tema del artiguismo viene bárbaro de la construcción. El solo hecho de estar construyendo algo nuevo, la fecha amerita también una referencia, porque es muy simbólico esto de que el libro ¿Quién es Artigas? Se lance justamente hoy, ¿no? El día antes. Yo lo digo así al estilo Murga, ¿no? para lectura entre líneas. Y el desafío es seguir construyendo la alternativa, y la alternativa para el futuro tiene que ser más integrada de lo que es ahora. Y en eso vamos a seguir construyendo con los congresos, con distintas actividades que ya en Uruguay, afortunadamente el movimiento artiguista tiene cada vez más fuerza. Ahora tenemos el ejército detrás de respaldo, no es que vamos a invadir la Argentina, obviamente no, pero es un respaldo importante que antes no teníamos. Comandante jefe del ejército, un gran referente, y cuando deje de ser comandante jefe va a seguir siendo un historiador importante como referente. José Gervasio, que la traición hizo nido. ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido en aquella patria grande? Quien armó a los asesinos. Y así empecé a soñar con un texto que pudiera convertirse en un libro, si tuviera la oportunidad de escribirse en un tiempo que por ese entonces no tenía considerado como de 6 años de gestación. Y pensaba que este libro podía ser escrito por cualquier otro, que no me interesaba ningún tipo de vanidad de ser yo quien escriba este libro, sino que me parecía que Buenos Aires también tenía que pedir perdón a Artigas, y que ese perdón era que alguien de Buenos Aires estuviera en condiciones de ir hacia los lugares artiguistas y de algún modo sustraerse de las visiones centralistas y unitarias y absorber el federalismo y el confederalismo regional y poder transcribirlo. Y dicho con total humildad, ¿no? Que pudiera pensar en que las distintas estrategias para entender no solo quién fue Artigas, sino quién es porque está vivo, hacen que uno deba resolver encrucijadas relacionadas a la trayectoria también, por ejemplo, de otros caudillos. Es decir, cuando uno recorre Entre Ríos, no solo ve a Artigas por Artigas y su peso específico, sino que Artigas está relacionado con la mirada que tengamos de Francisco Ramírez, o la que tengamos de Justo José de Urquiza o de Ricardo López Jordán,
o de Tomás de Rocamora, o Bartolomé Zapata, otro de los primeros caudillos importantes cuando asoma Mayo. Estoy dando ejemplos de que las provincias también tienen su propio recorrido, y las provincias federales, que se autoproclaman federales y confederales, inician su relato federalista con Artigas. Y por supuesto está la experiencia, cuando hablábamos de Corrientes, de la propia Misiones. A mi modo de ver, hay una suerte de implosión. Buena parte de mis principios, incluso más igualitaristas, yo tuve que revisarlos, porque me di cuenta que eran igualitaristas desde mi intelectualidad, pero no desde la necesidad de aquel hombre que yo decía representar en mis textos. Escuché a esos hombres verdaderos, los hombres de la producción de la tierra y los hombres de la producción y del trabajo, de todas las aristas del trabajo que viven en la región. Y ahí, bueno, empecé a pensar otro artiguismo. ¿No? Allá por el año 2010, 2011, cuando estábamos todos atentos a cómo iban a ser las conmemoraciones, pensar en revisitar este momento tan importante de la gesta patriótica del siglo XIX, el comienzo de la Revolución Hispanoamericana, y dentro de esa revolución pensar lo popular y pensar los sistemas que estaban pugnando por imponerse para la organización respectiva de cada uno de los territorios. Y ahí aparecía fuertemente Artigas y el artiguismo, ¿no? La unión regional, la integración de los pueblos, el sistema de los pueblos libres. Me interesaba realmente lo comunal, ¿no? Lo vinculado a la soberanía particular de esos pueblos. Y el artiguismo, bueno, ofrecía entonces un repertorio territorial prácticamente inabarcable en un principio. Y comprendí poco a poco que podía ser transitado ese territorio en años y años de pesquisas y, bueno, entre otros lugares importantes. Estuve aquí en la zona fronteriza, en la propia Ribera, en varias oportunidades, conversando con el profesor Eduardo Palermo, visitando buena parte de lo que es también la frontera riograndense. Y bueno, uno tiene una noción entonces mucho más acabada de lo que fue el artiguismo en cuanto al lugar donde aconteció, donde ocurrió, dónde pasó esta gesta y dónde fue tan importante esta lucha. Bueno, en los territorios de la Liga Federal y también en los territorios que estaban en los límites de esa Liga Federal, que tampoco nunca estuvo demasiado precisada, digamos, exactamente, porque eran territorios en disputa. Por eso salí a la ruta y a recorrer estos espacios extraordinarios. ¿Cómo describiría este trabajo? Bueno, los dos tomos de Quién es Artigas son un híbrido, son trabajos historiográficos, pero que tienen mucho de ensayo y de crónica de viaje, porque el viaje, la búsqueda del solar, del campo de batalla, de exactamente el sitio donde ocurrió algún hecho destacado, todo eso lleva a cualquier cantidad de felices confusiones que arrojan muy buenos resultados, porque uno buscando determinada calle, buscando determinada ruta, tratando de atravesar determinada cerca, conoce personas que dicen, bueno, aquí hay un descendiente de Artigas en sexta generación que le gustaría recibirlo, aquí hay una vecina que tiene una reliquia de la Redota. Por consiguiente, yo iba y me pasaba una tarde extraordinaria con una señora de 90 años que tiene un pedazo de madera que dice que fue transportado en la Redota, por ejemplo. Y así conocí cualquier cantidad de paisanos, de vaquianos, de hombres y mujeres orientales, entrerrianos, santafesinos, correntinos, misioneros. Y obviamente fui a Paraguay también, ¿no? Había que ir a Curuguatí, había que ir a la Quinta de Ibirá y había que perseguir el rastro de los negros artiguistas que fueron desarmados por Francia en el año 20. Entonces estuvimos en Cambacuá y ahí hay todo un culto afro hacia el Artigas que ellos observan, ¿no? Como ese amigo fiel que permitió que ellos se integraran en un proyecto, en un programa político. Y eso lo valoran. Entonces con Artigas está ese tema de la historia, pero está el tema de la memoria colectiva, y hay toda una situación entonces sentimental, académica y también nostalgiosa, porque una cosa que también pasa muy seguido, ¿no? Se piensa que Artigas podría solucionar aquellas cosas que han quedado pendientes. Bien, ¿quién es usted? Mi nombre es Eduardo Nocera, soy historiador, investigador, escritor, ensayista, me dedico a la docencia en temas relacionados a la historia argentina y la historia regional, y en los últimos años he trabajado sobre algunos puntos que me parece valioso rescatar, recuperar y poner en escena hoy en día dentro de lo que es el revisionismo histórico, y una de las figuras y uno de los movimientos más fuertes es Artigas
y el artiguismo. Y a eso me he dedicado en estos últimos años y creo que, bueno, con alguna posibilidad de publicar estos trabajos, me dediqué a hacer una obra que se llama ¿Quién es Artigas? Y en eso estamos, presentándola y dando a conocer entonces las distintas interpretaciones de Artigas y cuál es el pensamiento que hoy debemos tener sobre Artigas en el siglo XXI. Sí, sobre todo Artigas. Primeramente, que alguien hable de Artigas ya me sorprende, y que lo diga con tanta emoción, ¿no? Así, Artigas es impresionante lo que tiene en nuestra historia, pero queda como tapado. ¿Cómo es eso? Artigas fue en primer medida víctima de una leyenda negra. Se lo trató en la historiografía argentina como un disgregador, como un desorganizador, como un bárbaro, como un anarquista, en el peor de los sentidos de lo que podemos entender como anarquismo, no como el humanismo anarquista, sino como alguien que destruye toda forma de organización. Y fue sepultado por los principales historiadores de la corriente de la historia oficial, que es una historia de matriz liberal. Sí. Por supuesto que Artigas también permaneció oculto y silenciado en la República Oriental del Uruguay, hasta que en la década de 1870-1880, después de las luchas intestinas entre blancos y colorados, surgió la necesidad, para ese Estado que se estaba reformulando después de la Guerra de la Triple Infamia, de buscar un héroe, un prócer, sobre todo eso, un prócer que no hubiese participado de las guerras civiles. Y el único prócer disponible era José Gervasio Artigas. Artigas allí se convierte entonces en el prócer máximo del país hermano del Uruguay. Pero Artigas es un hombre de la región, es un hombre de la Argentina, es un hombre del Uruguay, es un hombre de Río Grande do Sul, el estado sureño de la República Federativa del Brasil, y es un hombre del Paraguay. Es decir, es un hombre que, si uno lo piensa hoy, prácticamente diría, animándose, que es un hombre que preanuncia el Mercosur en un sentido identitario, en un sentido cultural y fundamentalmente en un sentido federativo. Eso es Artigas, el movimiento federalista popular rioplatense, y además en un sentido pluriétnico o plurinacional, porque sus ejércitos populares y sus luchas estaban integradas por actores que hoy reconocemos como pueblos originarios, afrodescendientes, y todo un espectro de sectores populares que acompañaron su lucha entre 1811 y 1820. Claro. Y además Artigas es muy singular porque su pensamiento es doctrinario. Vamos a decir que él deja por escrito toda una serie de documentos muy trascendentales para la historia del federalismo rioplatense, y que su trayectoria permitió a las provincias de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba hacerse de la autonomía provincial en tiempos en que Buenos Aires, con el directorio a la cabeza, pretendía avasallar los derechos que cada uno de estos estados tenía desde tiempos de los virreinatos. Buenos Aires evidentemente intentó hacer de estas provincias colonias de segundo grado, es decir, dominarlas, o de subjugarlas. más de una vez, ¿eh? Exactamente, o también de tercero. Por consiguiente, la fórmula del artiguismo, la soberanía particular de los pueblos, la autonomía provincial, el derecho a asignarse autoridades civiles y también eclesiásticas, el derecho a tener sus propios regímenes aduaneros, el derecho a una repartición de la tierra, el derecho a integrarse de una forma confederativa, con pactos ofensivos, defensivos, y de esa forma nuclearse, aglutinarse frente a la prepotencia del Imperio Portugués y también la presencia todavía realista, por supuesto, porque estamos hablando de la década posterior a la Revolución de Mayo, hizo de estas provincias un peso muy grande que Buenos Aires intentó destruir a partir de una guerra, ¿no?, que, como sabemos, tuvo lugar durante toda esa década y posteriormente continuó ya sin Artigas. Partí de distintas hipótesis, plagado de textos y plagado de horas y horas de lecturas, y el pueblo artiguista de toda la región me hizo repensarlo todo. Y me hizo hacerme multimillonario en afectos, y en mis retinas guardo todos esos paisajes con enorme amor. Yo volví a sentirme hombre, a sentirme vivo, recorriendo los territorios de Artigas, y
valiéndome de la historia y valiéndome de la crónica. Este es un trabajo que persigue la crónica y de esa escritura que permite no solo indagar en archivos, sino también en el mano a mano con hombres que habitan los parajes exactos en donde se desarrollaron buena parte de las encrucijadas del movimiento federalista rioplatense. Nada menos. Lo que vamos a escuchar hoy no va a tener, sinceramente te digo, pero no va a tener nada que ver con todo lo que venimos acostumbrados. Esto realmente es historia argentina de alguien que es reconocido, pero que no se le ha dado el agrandecimiento que tiene. Es importantísimo, Artigas, y realmente me emociona escucharte a vos. Gracias. Te agradezco mucho esta posibilidad. Un abrazo a todos.